Pues abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy nos acompañan Marisa Estevez, que es Digital Woman Tech Advisor y ejecutiva del sector tecnológico. ¿Cómo estás, Marisa? Buenos días, bienvenida. Pues nada, buenos días. Pues muy bien. Aquí a ver cómo cerramos esta semana, que yo creo que bueno, pues quizá cerramos Davos, que ha habido también alguna que otra... ¿Lo has seguido? Un poquito. Podemos comentar alguna cosita. Sí. Y bueno, a ver cómo este shaking que nos está haciendo el Mr. Trump. Shaking, sacudida. Sí, pues a ver en qué queda. Pero bueno, se nos ha ido casi enero y de una manera impresionante. Bueno, quedan todavía unos días. 7 días. Estamos en 24 de enero. Antonio Sanabria es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Buenos días. Va todo tan rápido que ya se nos pasan los meses, ¿no? Antes de que llegue. Fijaos que solo hace 4 días que ha tomado posesión Exacto. Donald Trump. Bueno, 5 días si contamos hoy. Exacto, sí, pero me ha gustado el término shaking. Me parece una buena definición de resumen de lo que ha sido estos cuatro días, que se preveía en cierta medida. Bueno, ya se sabe el estilo peculiar del nuevo presidente de Estados Unidos, pero es verdad que ha superado en algunos sentidos las expectativas en esa capacidad de generar, bueno, cierto espectáculo y mucho ruido, marcar titulares en su quehacer. Conectado con nosotros Hermenegildo Altozano, socio en Pinsent Masons. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Buenos días. Buenos días, Luis Vicente. Pues el nombramiento de Trump es un ejemplo de cómo se puede influir antes de ser presidente de Estados Unidos. Es decir, lleva varias semanas desde que obviamente se anunció su victoria, provocando consecuencias que además han tenido un reflejo en algo que recomiendan todos los manuales de operación política, que es adoptar las medidas de choque en los 100 primeros días de tu gobierno. En este caso lo ha hecho en el primer día, con 100 órdenes ejecutivas que desde luego han tenido un doble efecto. Por una parte, desmantelar las últimas decisiones adoptadas pues de manera, en algún caso, apresurada por el predecesor Biden, y por otra parte, poner en ejecución o poner en marcha las medidas que ya había anunciado durante su campaña electoral y que constituyen el núcleo de su promesa o de su compromiso con los votantes del Partido Republicano. Y eso lo ha hecho pues de una manera muy medida desde el punto de vista de efectos, y desde luego está provocando esa agitación que yo creo que no había tenido mucho parangón en bastante tiempo. Pues no está mal para empezar esta tertulia. Seguramente aquí le podemos sacar algo de punta a esta primera interpretación. Antonio, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues con ciertas dosis de preocupación, no mucha sorpresa en cuanto que el estilo pues de capacidad de generar agenda y luego efectivamente pues digamos materializar o continuar los discursos que tenía, como ha dicho Hermenegildo, antes de su nombramiento como presidente, pero no deja de ser inquietante algunas cuestiones. Me estoy refiriendo, bueno, pues todo el tema de aranceles, de amenaza de aranceles a sus principales socios comerciales, principalmente en esta cuestión. Luego, en otras sí que ha sorprendido en cierta medida pues la cantidad de dinero que se quiere mover para todo el tema de la inteligencia artificial. Todo privado, nada público. Bueno, todo privado, pero bueno, ahí habrá también elemento público. Seguramente no solo hay que mirar el tema del dinero, sino el tema de regulación, el tema de facilitación. Vamos a ver cómo se gestiona eso, porque hay cuestiones de derecho incluso, pues el tema de qué información se maneja para alimentar esa inteligencia artificial, derechos de autor y demás. Vamos a ver todo eso, el tema energético para alimentar todo eso, que es un tema problemático en ese sentido, pero que va en la dirección de, bueno, apostamos por una cuestión tecnológica, tenemos capital privado para movilizarlo, tenemos una administración que tiene vocación de esto, y es un mensaje a la Unión Europea, si se quiere, y a China también, pero digamos que a la Unión Europea especialmente porque es la que más rezagada va en este sentido. Marisa.
Sí, yo creo que lo que se ha hecho ha sido volver a poner todos los temas en la mesa, uno detrás de otro. No tan ordenado como se espera, un poquito mezclado, pero sí también se ve la relación que hay entre todos ellos, ¿no? A mí me resultó curioso porque, aparte de todo este gran boom, todos los tecnomillonarios, ¿no? que se decía y demás, que eso yo creo que forma parte de la performance, hay una cosa que lo relaciona, por ejemplo, con la energía y sin ningún miramiento te empieza a hablar ya de la energía nuclear. Hay cuestiones que muchas veces hasta ahora estábamos hablando con paños calientes. Sí. Pero una de dos, o sea, no, él lo visualizó. No voy a poner más molinos de viento por Estados Unidos. Lo dijo como si no hubiera terreno suficiente en Estados Unidos para poner molinos de viento. Fíjate. Pero por eso, pero lo dice por una cuestión, es que va al punto de la cuestión de decir, pero ni muchos molinos ni pocos, o sea, es que es la única opción para sobre todo esto que hablan de la inteligencia artificial, energía nuclear inmediatamente como forma rápida y también adquirir el volumen que se necesita, ¿no? Y lo pone en la mesa sin paños calientes. Bueno, así. y sin mucha realidad, porque hay que saber lo que cuesta en cuanto a dinero y en cuanto a tiempo construir una central nuclear. Quiero decir, aparte del debate que podamos tener sobre si la idoneidad o no de la energía nuclear, la manía que le tiene a la energía eólica o incluso la solar, la cantidad de años que se tarda en hacer una energía Pero no nuclear. perdamos de vista O sea, que una las central. grandes, cuando se ha hablado de estas superinversiones en este consorcio, digamos, que ha montado para inteligencia artificial, su primer paso es montar data centers, así tal cual. El primero en Texas, que puede ser... Y eso, inmediatamente lo que está abriendo la espita, alimentarlo como queráis. Y os puede dar permiso y hacer lo que queráis, ¿no? Pero sí es cierto. O sea, que yo creo que sobre todo ha abierto temas que estaban un poquito como el elefante en la habitación y ponerle un poquito el cascabel al gato. Yo creo que es básicamente eso. Que va a cumplir lo que dice, que Trump es más habla y genera ese ruido, yo creo que también. Saca todos los temas, los pone encima de la mesa y va por ellos. ¿Que va a fortalecer el dólar? Pues inmediatamente. O sea, es lo primero que iba paso a paso y de ahí... No ha pasado todavía, ¿eh? No ha pasado. No. No ha pasado. Hermenegildo. No, lo que sí está pasando es el crecimiento en la cotización de las empresas en Wall Street, que está teniendo un crecimiento sostenido y viendo niveles que no habíamos visto. Y por entrar en el debate de la energía, vamos a ver, o sea, el planteamiento es absolutamente realista, sobre todo la evolución en la tecnología nuclear con los pequeños reactores compactos. De hecho, hay uno en construcción ahora mismo en el Reino Unido, donde ya está participando una empresa española o de origen español, Ferrovial, y donde va a ser el paradigma de los próximos años. Es decir, hace falta energía de base, hace falta energía que sea gestionable, hace falta energía limpia, y la nuclear lo es, hace falta fuentes de energía alternativa. En el caso de Estados Unidos, además, tiene un añadido que no es baladí, que es la eliminación de la restricción que había a la exploración y producción de hidrocarburos, que la había introducido Biden, y desde luego con la ruptura de ese pacto climático que acaba de hacer Trump, lo que significa es que efectivamente actividades económicas muy intensivas en el consumo de energía, como es el caso que citabais de los data centers, no pueden estar dependiendo de producción de electricidad que no es gestionable, como es el caso de la energía eólica o la energía solar fotovoltaica, hasta que no exista una evolución tecnológica en el ámbito de las baterías, que todavía no está. Entonces, lo que dice, señores, esto es el futuro de la actividad económica. La inteligencia artificial va a condicionar la actividad económica en los próximos años. Vamos a ser líderes en inteligencia artificial. De hecho, lo refleja la cotización de estas empresas en Wall Street, que por otra parte hay que decir que solo representan el 1% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Es decir, no pensemos que son la gran panacea, porque desde el punto de vista de actividad económica representan un pequeño porcentaje. Pero sí van a marcar la evolución de esa actividad económica. Y para eso hace falta energía segura,
confiable, estable, predecible, continuada. Y obviamente, y aquí no hay más que mirar hacia el otro lado de nuestra frontera, y lo que hace Francia es el parque de generación eléctrica a partir de tecnología nuclear que tienen los franceses. Nunca ningún gobierno se ha planteado su desmantelamiento. El único que se planteó el desmantelamiento, y lo ha hecho, de centrales nucleares, y estamos pagando con un aumento de carbonización y de emisiones de CO2, han sido los alemanes con Angela Merkel. Bueno, habéis visto que es noticia de ahora, ¿no? Que Italia ha presentado el proyecto para desarrollar energía nuclear sostenible y estaba prohibido en Italia desde el año 87. Claro. Bueno, pues porque están poniendo el sentido económico por encima de la ideología woke que le ha pegado un manotazo Trump con las primeras medidas. Varias puntualizaciones. Bueno, con respecto a lo de Reino Unido, lo que se inició en noviembre del año pasado fueron las negociaciones. Quiero decir que todavía no hay... Henley Park está muy avanzado, ¿no? Está muy avanzado en las negociaciones, quiero decir que no hay nada. No, perdona, en la construcción también. Con el site. Bueno, Antonio, míralo. Bueno, lo miro. Pero en todo caso, yo dudo mucho que el tema de Italia, dudo mucho porque hay que tener en cuenta por qué se había prohibido en su momento, y es el tema de riesgo sísmico que hay en Italia. No es un lugar muy adecuado para la construcción de centrales nucleares, y el tema de Fukushima tiene un recuerdo todavía reciente en ese sentido. Creo que en cualquier caso, por cierto, el tema de lo de la energía de base, yo sigo diciendo que en cualquier caso, insisto, más allá de lo que se opine, el problema que se plantea con la energía nuclear, aparte del elevadísimo coste que supone, y hay que recordar que eso de limpia genera un elevadísimo coste en la gestión de los residuos, que aunque no emitan CO2, emiten en residuos radioactivos. Hay una cuestión de problema también porque aunque se hagan mini, sigue siendo un problema de tiempo. En cualquier caso, creo que Estados Unidos sí que está planteando una apuesta fuerte por el tema de la energía, de la inteligencia artificial. Tiene el problema, pero lo tienen todos, de cómo gestionar el tema de la intensidad energética que requiere su uso. A mí me inquieta más en el tema de la inteligencia artificial. Es verdad que las tecnológicas tienen poco peso en el PIB todavía, pero sí que marcan la pauta en la bolsa y marcan la pauta en la política. Y a mí esto último es lo que me inquieta un poco más, en la colusión de intereses entre algunos de estos miembros de las tecnológicas y su presencia activa o cercanía con el propio gobierno. En conclusión, y conectando lo que Marisa planteaba, efectivamente hemos aprendido que la inteligencia artificial, el desarrollo requiere, primero, una enorme inversión en capital. Segundo, imprescindible, una cantidad de energía considerable y energía a otro precio, no al que está, para hacerlo viable. Y por eso uno de los focos del presidente Trump es bajar a la mitad del precio de la energía en los Estados Unidos. También hemos aprendido que una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace, al igual que hemos aprendido que una cosa es lo que se quiere y otra es lo que se puede. Fijaos en la portada de Financial Times de esta mañana, que puede ser un fiel reflejo de esto que estamos comentando. El principal titular es que Wall Street, las empresas cotizadas en Estados Unidos, están pensando que habrá muchos obstáculos al plan de Trump para aumentar la producción de petróleo en Estados Unidos. Incluso estos dueños de las empresas de gas de esquisto reconocen que en sus planes o en sus perspectivas el aumento de la producción va a ser más lento que durante el mandato de Biden. Lo cual nos deja seguramente como observadores un poco descolocados, ¿no? Claro, ahí lo tienes, o sea, quién está marcando los ritmos. Y la verdad es que el ritmo de la producción de energía y tenerla disponible, porque luego al final la otra salida es que te aumentan los costes. O sea, cuando hay escasez, al final es una política es una cuestión de escasez de la materia prima o de lo que tú necesites. Funciona todo igual. Lo que te está indicando también el titular es, vale, estamos así, el que lo pueda soportar. Entonces volvemos a lo mismo. Cuando tú cuentas resultados, el consumo energético y tu factura energética te hunde la empresa, desapareces. Entonces ves otra competencia brutal, ¿no? En cómo podrás hacer viable tu negocio. Te dice, inviertes en inteligencia artificial, pero
para estar ahí vas a invertir en los costes que están derivados, y uno es el energético, indirecto o directamente, porque va a ser indirectamente porque tú vas a poder favorecer tu modelo de negocio con inteligencia artificial si estás metido, o sea, al final el tema de los data centers no es más que vas a tener acceso a todas las aplicaciones y todos los datos que puedan estar. Entonces, inherentemente tu factura, lo que la factura va a estar metida el consumo energético. Claro. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Un vistazo a cómo vienen los mercados y seguimos. Podemos hablar algo de España, algo de aquello que os parezca de interés de las noticias del día. Bueno, llegamos al viernes con mercados que han recuperado la confianza en Estados Unidos, que han marcado nuevos máximos históricos en el S&P 500. El futuro llega el viernes, el del S&P 500, con ligerísimas correcciones de 0,1. Y en Europa la preapertura viene suavemente alcista, viene subiendo el futuro del Eurostoxx 0,4 y el del IBEX lo mismo, o sea que por ese lado, tranquilidad. Otra cosa es si hablamos de la economía española, donde hay un encendido debate social, hay un visible malestar ciudadano por lo que está ocurriendo en la administración de los intereses públicos, ¿no? de los ciudadanos del país. El Parlamento convertido en un lugar transaccional en el que las estrategias de los partidos priman sobre los resultados. Es evidente con lo ocurrido esta mañana con el proyecto de ley Ómnibus, en el que iban tantas cosas a la vez que, claro, enfrentó a una oposición que unos por una razón, otros por otra, ha mostrado la situación real de un gobierno débil que solo puede sostenerse si tiene apoyos de otros partidos suficientes en el Parlamento. Así que tenemos el problema de la no actualización de las pensiones, que si hubiera ido por separado habría salido adelante sin problemas. El problema de la no actualización de los descuentos al transporte, que lo mismo, si hubiera ido por separado también habría salido. De hecho, un partido de la oposición, el PP, ha presentado una propuesta para que salga. Hay hasta temas que afectan a las empresas, como tener que contabilizar las pérdidas de los años de la pandemia, la moratoria contable, que también decae. O sea, hay muchas cosas que se han quedado ahí en este mare magnum de confusión y que a los ciudadanos, a los administrados, pues les molesta, y parece que con razón. ¿Qué pensáis al respecto, Aquí Marisa? tenemos grandes expertos, pero yo cuando lo veo, sí, claro, lo llevo a mi terreno. Aquí tenemos la empresa. Con tertulios más que me podrán matizar. Yo lo veo como si esto, una empresa, o sea, no se me ocurre ir a mi consejo, a mi board, a donde sea, con un batiburrillo de cosas y sin especificar claramente el coste-beneficio, digamos, y por qué tenemos que hacerlo. Y para que te las aprueben todas a la vez. Lo primero que me dicen es, exacto, esto no estamos aquí en el casino al todo o nada, explíqueme usted cada cosa como tiene que ser. Es cierto que iba por decreto para que todo sea más rápido, pero todos sabemos que pones todos diferentes decretos. Yo creo que eso no cualquiera. Y yo creo que es una cosa que fíjate que los ciudadanos de a pie lo han entendido muy bien. ¿Sí? Bueno, hay por ideología igual alguno no lo han entendido, pero creo que es fácil de entender. Oye, mira, pues lo pones en esto, o sea, no me vengas con todo así mezclado a sí o no, porque la gente es verdad que no jugará en los casinos, pero sabe que o juegas a todo a nada, pero oye, vete si no poco a poco. Eso punto uno. Y luego además es que había decisiones o cuestiones de índoles, como dices, que son unas para el interés común, para el interés del ciudadano, el interés de las empresas. O sea, yo creo que también se ha mezclado muchísimo es los intereses. O sea, el interés de las pensiones, simplemente evaluarlo en sí mismo es de por sí una cosa que requiere su discusión propia, ¿no? Y como dices, apoyas, no apoyas, yo creo que era de interés general y bueno, si los partidos votarían a favor de todo. Lo del transporte, pues tiene una importancia, pero tiene una importancia que sabemos que es una importancia mucho más, toca más a ese ciudadano, sobre todo, fijaos que eso tuvo mucho impacto para lo que serán los jóvenes que han vivido de el bono transporte, lo han vivido, es que me lo quitan. Pues rápidamente sale la contranoticia, no, es que en otras comunidades autónomas se podrá mantener y ya empiezas a despistar. Yo creo que ese es el punto uno, esa mezcla que se ha hecho. Y yo creo que la segunda es sobre todo que empieza tu año, que además coincide, parece que querías hacer todo para, no sé si era seguir el efecto Trump de hago un totum revolutum, pero claro, no es lo mismo. Y yo creo que no es lo mismo y yo creo que básicamente aquellas medidas que afectaban a las empresas es de nuevo volver, oye,
no mezclemos, porque tengo que hacer mi balance, tengo que hacer mi cuenta de resultados, tengo que proyectar un año, dime cómo lo proyecto. Bien. Claro, ahora otra vez las cosas que eran de urgencia respecto a lo que puede ser empresa, economía. Sí, las ayudas a la DANA, por las ejemplo. Ayudas a la DANA, es tremendo que se queden ahí paradas. Que las ayudas a la DANA, por supuesto, revierten en el ciudadano que ha sufrido. Claro. Pero las ayudas de la DANA realmente son ayudas a empresas intermedias, de alguna manera, porque tú lo recibas personalmente como individuo o lo utilices, lo vas a tener que utilizar y demostrar que lo vas a utilizar, y son empresas que van a generar de alguna forma, claro. Y se quiere además que sean empresas locales que con esas ayudas, pues al final no deja de ser todo el colectivo de autónomos que hay allí pueda volver a tener dinero para poder reactivar, porque el afectado va a contratar al que tiene al lado, ¿no? Para hacer todo eso. Es. Antonio. Bueno, creo que aquí se superponen diferentes aspectos y por intentar separar un poco el grano de la paja en este sentido, intentarlo al menos, hay como varias cuestiones. La primera es que hay un uso más habitual, más frecuente de los decretos ómnibus en las administraciones, no solamente la administración central, podríamos pensar que también derivado a lo mejor de esa mayor fragilidad parlamentaria, pero también se observan las comunidades autónomas, incluso aquellas que tienen mayoría absoluta, por ejemplo la Comunidad de Madrid. Se tiende a eso y se tiende a un uso un poco excesivo quizá, porque a veces es verdad que está justificado y otras veces la justificación no está tan clara. Cuando hay una situación además de fragilidad parlamentaria, a veces incluso tus propios socios te piden que metas varias cosas en una, porque dices, si lo pones separado no voy a poder apoyarlo, pero si va junto tiene menos visibilidad. Otras veces lo que ocurre es que para que salga el Real Decreto, porque recordemos, el Gobierno tiene la capacidad de hacer ese decreto, pero luego tiene que ser sancionado, aprobado por el Parlamento, que es el que finalmente tiene la soberanía y la capacidad de decisión. Y lo que ocurre es que a veces te piden unos te piden un tema, otros te piden otro, otros te piden un tercero, un cuarto, etcétera. Y otras veces ocurre que efectivamente hay esa cuestión de necesidad, porque se juntan muchos temas, no has podido, por dificultades parlamentarias o por las circunstancias, no has podido gestionarlo y tienes que meterlo todo en uno. Y otras veces es verdad que el propio Ejecutivo aprovecha para colar otras cosas que son un poco más delicadas y juega un poco a esa cuestión de, bueno, pues tendrás que aceptarlo todo o nada. Esto último normalmente se soluciona planteando que el Real Decreto se tramite como proyecto de ley, que luego permite gestionar enmiendas y demás, y con eso, bueno, pues precisar mejor lo que tus socios u otros grupos políticos con peso suficiente te pueden exigir o plantear. En este caso concreto, yo creo que hay una cuestión muy llamativa, y es que no está claro por qué se ha votado en contra. Es claro que hay varias cosas, podemos discutir si son muchas o pocas, si podrían haber ido unas separadas o no, pero es verdad que varias de ellas pues había prisa, pero sobre todo es como no está claro por qué se ha votado en contra. Por eso no está claro, porque hay distintos votos de no a determinados aspectos del ómnibus. Porque quien está claro en ese sentido es Vox, porque entre otras cosas con el tema de las pensiones tienen claro. Y el PP también. No, Vox está en contra de las pensiones públicas, entonces en ese caso cualquier cosa en ese sentido de revalorización y demás siempre han mantenido esta cuestión. El PP tiene una posición un poco menos clara porque dice que con las pensiones la revalorización estaba de acuerdo, aunque otras veces ha votado en contra, pero ha dicho que estaba de acuerdo y ha planteado una proposición de ley que, como decía Marisa, va más lento, pero bueno, es una vía alternativa. Pero en un inicio era por el tema de la transferencia al PNV de una sede que actualmente está en París, del Instituto Cervantes, sí. Pero luego ha cambiado las posiciones a otros. Es decir, que ha ido cambiando. Anoche los motivos eran otros. No está claro. Y Junts no ha dicho por qué. Directamente ha dicho que había muchas cosas juntas. Bueno, pues había muchas cosas juntas. ¿Qué cosas son las que planteas que no son? Sería fácil saberlo si se presentase por separado. ¿A qué se pone cada uno? Hay un problema, Luisby, de técnica legislativa muy deficiente y de un hurto de lo que significa el Parlamento en un sistema como el sistema constitucional español. Lo que es una vergüenza es que se utilice la figura del decreto ley para cuestiones que no son ni urgentes, ni prioritarias, ni necesarias. Es decir, el decreto ley es una figura extraordinaria que se reserva para situaciones de urgente necesidad. Entonces, lo que no puede hacerse es la comodidad de decir, mire, usted ya estoy en un régimen presidencialista, el Parlamento es simplemente una CLA que me acompaña aquí en mi actividad,
Yo lo que hago es legislo por decreto y luego lo someto a convalidación. Y mezclo cuestiones que puedan responder a ese criterio de extraordinaria y urgente necesidad, como podrían ser las ayudas a la DANA, con algo que no tiene absolutamente nada de urgente ni de necesario, que es traspasarle al PNV en la sede del Instituto Cervantes en París. Entonces, lo que no se puede hacer es tomarle el pelo a los votantes ni tomarle el pelo a los ciudadanos prostituyendo las instituciones. Y lo que no se puede hacer es convertir la táctica política o el tacticismo político o poner por delante del interés de los españoles el interés en perpetuar un gobierno que no tiene la mayoría suficiente. Y esto lo digo no por el Partido Socialista, lo digo por todos los que han utilizado la técnica del decreto ley como manera de saltarse ese engorroso trámite de tener que discutir en el Parlamento las enmiendas, a pesar de que algunas veces se discute o se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Pero lo que no tiene pase, lo que no es de recibo, es utilizar instrumentos y unas instituciones como es el Parlamento para tratar de colar con un tacticismo político, mezclar unas cuestiones con otras. Desde luego que no hay por qué justificar ni los votos a favor ni los votos en contra. Cada partido político es soberano porque así tiene el mandato y podemos discutir sobre las ventajas o desventajas de una democracia parlamentaria. Pero lo cierto y verdad es que con la actual situación lo que está ocurriendo es un hurto, un robo manifiesto de la voluntad popular utilizando torticeramente la técnica del decreto ley. Bueno, por ir cerrando nuestra gran tertulia de la economía, no sé si hay alguna noticia para acabar más optimistas el viernes. De la actualidad de los mercados nos ocuparemos enseguida. Lo último que sabemos y que afecta a España es que el Ministerio de Defensa de la India ha avanzado ya en las negociaciones para construir 6 submarinos destinados a su armada, pero deja fuera Navantia, que estaba como una de las candidatas. Y bueno, hay mucho movimiento en los bancos de Europa. Tenemos una OPA sorpresa esta mañana de Monte dei Paschi, una oferta de 13.300 millones de euros para comprar Mediobanca. Se ha escuchado en Davos, que no hemos comentado nada de Davos, por cierto, Marisa, que había demasiados bancos todavía en Europa, decía alguno de los CEOs, ¿no? Sí, no, y eso se lleva diciendo mucho tiempo. Yo creo que Davos, destacaría... los liderazgos que de eso se hablaba mucho. ¿Con qué te quedas de lo que has escuchado? ¿Con qué sensación? Bueno, yo yo creo que la intervención de la presidenta del Banco Santander estuvo muy bien frente a Trump. Bueno, Ejemplo que su pitch del Santander, su pitch, ¿no? El pitch fue muy bueno, sobre todo, no sé si, imagino, fue sobre todo para las escuelas de liderazgo, para aprovechar tu minuto de gloria. Simplemente está muy bien y pone una compañía española en el radar que con intereses en Estados Unidos, como lo está haciendo, que está costando mucho. Pero yo creo que sí, que me quedaría sobre todo en esas... Se ha querido intervenir, yo creo que los grandes mandatarios que han intervenido se ha notado muchísimo que no han sido intervenciones drásticas, sí por intereses sectoriales, cada uno un poco defendía según el sector en el que te encontraras, pero yo creo que casi todos mostraban que las posibilidades ahora sí que son, no infinitas, pero hay muchas posibilidades abiertas y el lema introducía Davos un lema, ¿no? Que era el lema de la confianza, uno de los tips, de los macro tips que se quería, era esa confianza de trabajar juntos. Yo creo que van a existir conflictos, se da por hecho que va a haber conflictos geopolíticos, va a haber y seguirá habiendo, pero se quería como reforzar una especie de consenso, ¿vale? En que dada que las posibilidades son tan abiertas y tan infinitas, como marcar algún camino que fuera seguro en el sentido de decir cómo colaboramos. Y Europa, yo creo que ha habido muchísimos avisos hacia Europa. Davos se hace en Europa, Davos suele ser muy Europa-centrics en ese sentido, se invita a muchos mandatarios. Y esta vez los propios mandatarios yo creo que se sentían un poco, señores, tomamos en serio Europa o si no, el próximo Davos no sé lo que vamos a contar. Es una percepción bastante compartida esa. Pues hoy Marisa Estevez, Antonio Sanabria y Hermenegildo Altozano, la gran tertulia de la economía. Gracias por acompañarnos, que vaya bien el viernes y el fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana a todos.